Nadie imaginó que el proceso que hoy está dividiendo lentamente a Norteamérica comenzaría con señales tan sutiles: un enjambre sísmico en Nuevo Madrid, una grieta alargándose en las llanuras de Oklahoma, deformaciones del terreno detectadas por satélites que, en un principio, parecían simples errores de medición. Pero ahora, después de años acumulando evidencia inquietante, los científicos concuerdan: América del Norte está fracturándose desde su propio corazón, en un proceso que, aunque lento, podría desencadenar uno de los eventos geológicos más importantes del siglo. Todo inició con estudios del North American Craton, la gigantesca masa de roca antigua que forma el núcleo del continente. Durante décadas, se le consideró una de las estructuras más estables del planeta. Sin embargo, en los últimos años, sensores de radar y GPS han revelado un fenómeno inesperado: el cratón se está deformando y aflojando, como si fuerzas profundas estuvieran separándolo por dentro. Para los geólogos, esto es equivalente a ver una muralla milenaria llena de pequeñas grietas que, lentamente, anuncian un colapso inevitable. La fractura más preocupante, y el epicentro de toda esta alerta, es el Rift del Mississippi, una gigantesca cicatriz geológica que atraviesa el centro del continente. La mayor parte del tiempo permanece invisible, enterrada bajo kilómetros de sedimentos, pero en los últimos 10 años ha comenzado a mostrar señales de reactivación. Pequeños terremotos de baja magnitud han ido ganando frecuencia, y en zonas rurales han aparecido anomalías como hundimientos repentinos, surgencias de agua turbia y cambios en la inclinación del terreno. Sin embargo, lo que realmente desató la alarma fue el descubrimiento de una cadena de líneas de tensión que se alinea desde el Golfo de México hasta la región de los Grandes Lagos. Este patrón solo coincide con un proceso: la aparición de un rift intracontinental activo, una especie de desgarro continental que eventualmente podría dividir a Norteamérica en dos masas principales. Aunque el proceso sería extremadamente lento, de miles a millones de años, el impacto inmediato no es menor. La actividad sísmica podría incrementarse en zonas donde históricamente no se esperaba, como Tennessee, Kentucky, Arkansas y Missouri. Los suelos blandos del Valle del Mississippi amplifican las ondas sísmicas, lo que significa que incluso un terremoto relativamente moderado podría generar daños desproporcionados. Además, diversas instituciones han reportado la liberación de gases enterrados, como metano y dióxido de carbono, en áreas donde normalmente no escapan a la superficie. Este comportamiento indica que la corteza se está abriendo lo suficiente como para permitir el paso de fluidos, algo que suele ocurrir cuando el estrés tectónico alcanza un límite crítico. Lo más inquietante es que las simulaciones recientes muestran que la fractura no es lineal. La corteza podría dividirse en bloques irregulares, desplazándose en direcciones diferentes. Esto crearía patrones sísmicos impredecibles y aumentaría el riesgo para ciudades como Memphis, St. Louis, Little Rock e incluso Chicago. No estamos hablando aún de un colapso continental, pero sí de un proceso geológico que ya comenzó y que podría cambiar la estabilidad tectónica del continente durante los próximos siglos. Los científicos están perplejos, y la población apenas empieza a tomar conciencia de la magnitud de lo que está ocurriendo bajo sus pies. A medida que más datos salen a la luz, el panorama se vuelve aún más preocupante. El proceso que está separando a Norteamérica no solo se concentra en un punto, sino que se extiende por una red compleja de fallas secundarias que avanzan en múltiples direcciones. Esto significa que el continente está siendo traccionado desde el interior, como si fuerzas profundas estuvieran empujando hacia afuera los bordes de una gigantesca fractura. El nuevo mapa de riesgo elaborado por equipos sismológicos muestra una situación inesperada. Las zonas de mayor tensión no se encuentran únicamente en el centro del país, también se extienden hacia el oeste, enlazándose con la falla de Río Grande en Nuevo México y con la falla de Wasatch en Utah. Esta conexión sugiere que el desgarro podría estar afectando sistemas tectónicos que, hasta ahora, se consideraban independientes. Mientras tanto, en el este, el Rift del Mississippi continúa despertando. Algunas estaciones geodésicas han detectado desplazamientos microscópicos del terreno, del orden de milímetros por año. Aunque parecen insignificantes, estos desplazamientos son suficientes para acumular estrés en fallas antiguas que han permanecido inactivas por más de 200 años. Si estas fallas entran en actividad, podrían generar terremotos comparables o incluso superiores a los tristemente recordados sismos de 1811 y 1812 en la región de Nuevo Madrid, cuando iglesias se derrumbaron, chimeneas colapsaron y el río Mississippi cambió temporalmente de dirección. Los modelos a futuro también plantean escenarios donde las ciudades más afectadas serían aquellas construidas sobre sedimentos blandos: Memphis, Nueva Orleans, St. Louis y varias zonas densamente pobladas del corredor del Mississippi. Estas áreas amplifican las vibraciones, convirtiendo un temblor moderado en un evento potencialmente destructivo. Otro punto crítico es la conectividad con los sistemas hídricos. Si el proceso de fractura continúa intensificándose,
podrían ocurrir deformaciones subterráneas que alteren la dirección de los ríos o desafíen la estabilidad de represas clave. Incluso se especula con la posibilidad de que, en un futuro lejano, se forme un brazo de mar que penetre hacia el interior del continente, como ocurrió en el Rift de África Oriental. Pero quizá lo más alarmante es el aumento del vulcanismo leve en áreas donde jamás se había registrado actividad. En regiones del centro-sur de Estados Unidos, sensores han detectado anomalías térmicas y pequeñas emisiones de dióxido de azufre bajo tierra, un posible indicador de que el manto está ascendiendo lentamente. Esto apuntaría a un proceso de adelgazamiento de la corteza, típico de las zonas donde un continente empieza a separarse. A pesar del nerviosismo, los geólogos insisten en que estos cambios son lentos y que no representan un colapso inminente. Sin embargo, el mensaje es inequívoco. El corazón tectónico de Norteamérica está cambiando, y lo está haciendo de forma irreversible. Comprender, anticipar y prepararse será clave para evitar que este lento proceso evolucione en un desastre inesperado. Durante siglos, Norteamérica fue considerada uno de los continentes más geológicamente estables del planeta. Sin embargo, el proceso que ahora se desarrolla bajo su superficie está obligando a científicos, autoridades y ciudadanos a reconsiderar por completo esa percepción. Lo que comenzó como una serie de anomalías aisladas, hundimientos, microterremotos, deformaciones del terreno y liberaciones de gas subterráneo, se ha convertido en un rompecabezas tectónico que revela un hecho sorprendente. El continente está empezando a fracturarse desde su interior, y aunque el proceso es extremadamente lento, sus consecuencias ya están en marcha. Los estudios más recientes indican que el Rift del Mississippi es solo una parte de un sistema mucho más grande y complejo. La corteza continental, sometida a tensiones internas durante millones de años, parece estar entrando en una fase activa de expansión. Esto significa que varias fallas antiguas, consideradas muertas, están despertando simultáneamente. Para los geólogos, este fenómeno es similar a ver un cristal agrietado que, poco a poco, comienza a fragmentarse en múltiples direcciones. Una de las mayores preocupaciones es la posible interacción entre las distintas fallas que atraviesan el continente. Aunque normalmente actúan de forma independiente, la reciente acumulación de tensión sugiere que podrían entrar en un proceso de transferencia de energía. Si el Rift del Mississippi continúa acelerándose, podría influir en la falla de Río Grande en Nuevo México o incluso activar segmentos críticos de la falla de Wasatch en Utah. Esto crearía un escenario donde múltiples regiones podrían experimentar actividad sísmica en un intervalo relativamente corto, algo comparable a un efecto dominó geológico. Las ciudades asentadas sobre suelos blandos se encuentran entre las más vulnerables. Memphis, St. Louis, Nueva Orleans y varias comunidades del Valle del Mississippi podrían verse afectadas incluso por movimientos moderados, ya que los sedimentos amplifican las ondas sísmicas. De hecho, los ingenieros advierten que algunos puentes, túneles y represas construidas entre los años 50 y 80 no están preparados para soportar vibraciones prolongadas o repetidas. Esto implica que la modernización de la infraestructura deberá acelerarse si se quiere evitar una catástrofe en caso de un evento mayor. Pero más allá del riesgo sísmico, existe otro factor igual de inquietante: el ascenso del manto. Sensores térmicos subterráneos han detectado anomalías de calor en varias zonas del centro-sur de Estados Unidos. Este incremento térmico podría indicar un adelgazamiento progresivo de la corteza, lo que permitiría al manto elevarse lentamente. Este fenómeno es típico de las regiones donde un continente comienza a abrirse, como ocurre actualmente en África Oriental. En Norteamérica, este ascenso podría generar deformaciones del terreno, volcanismo leve e incluso la aparición de nuevas zonas hidrotermales. Si estas tendencias continúan durante los próximos milenios, el continente podría experimentar transformaciones aún más dramáticas. Los modelos geológicos más arriesgados sugieren que, con suficiente separación en la corteza, una depresión gigantesca podría formarse siguiendo el curso del Mississippi. Con el tiempo, esa depresión podría llenarse con agua proveniente del Golfo de México, creando un nuevo mar interior que dividiría físicamente el continente en dos grandes bloques. Aunque es un escenario lejano, de decenas o cientos de miles de años, su mera posibilidad demuestra la magnitud de las fuerzas que ya se están moviendo bajo nuestros pies. Mientras tanto, los científicos trabajan para comprender y anticipar cada fase de este proceso. Satélites equipados con radar interferométrico registran deformaciones del terreno al milímetro, estaciones sísmicas detectan microtemblores invisibles para la población y redes de sensores subterráneos monitorean la presión, temperatura y flujo de gases. La meta no es detener la fractura, lo cual es imposible, sino mitigar sus riesgos y preparar a la población para convivir con un continente que ya no es tan estable como solía creerse. Lo que ocurre hoy es una recordatoria poderosa: la Tierra está viva, y los continentes no son estructuras rígidas,
sino bloques móviles que respiran, se estiran, se contraen y a veces se rompen. Norteamérica está entrando en una nueva etapa de su historia geológica, una etapa que durará millones de años, pero cuyos efectos ya están repercutiendo en nuestras ciudades, en nuestra ciencia y en nuestra comprensión del planeta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te apasiona la geología, los fenómenos extremos y los misterios del planeta, deja tu like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos.